Y ahora sí, Ángela, ya. Muy buenas noches con todos. Estamos aquí para dar paso al seminario de Derecho Constitucional, en lo que viene a ser la línea del tiempo de las constituciones del Ecuador. Tenemos la primera constitución de 1830, que viene a ser, en contexto, esta constitución fue redactada en un momento crucial tras la independencia de la Gran Colombia, marcando el nacimiento de Ecuador como un estado soberano. Características que estableció un sistema presidencialista donde el presidente tenía amplias atribuciones y un rol central en el gobierno. La estructura del gobierno era altamente centralizada, lo que facilitaba la toma de decisiones rápidas, pero también generaba tensiones con las regiones que sentían que sus intereses no estaban adecuadamente representados. La Constitución sentó las bases para el desarrollo político del país, aunque también dejó un legado de conflictos entre el poder central y las provincias. También tenemos lo que es la Segunda Constitución en 1835. La Constitución, conocida como la Constitución de Ambato, surgió en un periodo de inestabilidad política, buscando responder a las críticas sobre la concentración de poderes. También en una característica introdujo reformas que limitaron el poder presidencial, estableciendo controles más estrictos sobre las funciones del Ejecutivo. También fortaleció promoviendo un sistema más equilibrado donde el poder legislativo adquirió mayor relevancia en la toma de decisiones políticas. Esta constitución buscó fomentar una mayor representación y participación ciudadana, aunque su implementación enfrentó numerosos desafíos. Contamos también con la Constitución de 1843, que viene a ser la tercera, la Carta de la Esclavitud, como se la conoció en aquel entonces, que redactada durante la presidencia de Juan José Flores. Esta Constitución reflejó las tensiones políticas y sociales de la época. En una de las características, concentró el poder en el presidente, lo que generó un aumento en el autoritarismo y un descontento creciente entre la población y los sectores políticos opositores. Conocida despectivamente como la Carta de la Esclavitud, reflejó la percepción de que la Constitución limitaba las libertades, derechos de los ciudadanos, creando un ambiente de represión. Su carácter autoritario provocó protestas, conflictos, llevando eventualmente a la búsqueda de nuevas reformas en el sistema político. De ahí viene lo que es la Constitución de 1845, la cuarta, que fue proclamada tras la Revolución Marxista en un levantamiento popular que exigía cambios en la estructura del poder. En una de las características también fortaleció las libertades individuales, garantizando derechos fundamentales como la libertad de expresión y de asociación. Redujo la autoridad presidencial, estableciendo un sistema más democrático que buscaba reflejar las demandas de una sociedad en transformación. Esta constitución fue un intento por reconciliar las aspiraciones populares con la necesidad de un gobierno efectivo y estable. Muchas gracias, mi siguiente compañera. Ya, tenemos la quinta constitución en el año de 1851. Bueno, esta constitución fue adoptada durante el gobierno de José María Urbina. Esta constitución marcó un paso significativo hacia la modernización social y política del país. Algunas características de aquello fue que se abolió la esclavitud en el Ecuador y un hecho histórico que alineó el país con los movimientos progresistas de la época y buscó la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. También introdujo reformas que promovían la educación y la integración social, reconociendo la necesidad de construir una sociedad más justa. También tenemos la abolición de la esclavitud, que fue un hito que sentó las bases para futuras luchas por los derechos humanos y la igualdad del país. Tenemos la sexta constitución, que fue en 1861.
el cual esta fue implementada bajo el gobierno de Gabriel García Moreno. Este fue un líder conservador que buscó consolidar su poder. Algunas características de aquello fue que reforzó el poder presidencial, restaurando un sistema centralizado que limitaba la capacidad del Congreso y de otras instituciones para contrarrestar las autoridades del Ejecutivo. También marcó un periodo de conservadurismo donde se buscó promover valores tradicionales y la influencia de la Iglesia del Estado. También pudo esta constitución, eh, pudo, ¿qué podemos decir?, promocionar eh, el descontento y oposición de aquello en el poder de este país. Cada una de estas constituciones refleja los dilemas y desafíos enfrentados por Ecuador y sus primeros años como república, así como el constante tira y afloja entre las distintas fuerzas políticas y sociales en su búsqueda de un sistema de un gobierno más justo y representativo. Tenemos la séptima constitución en 1869, que fue denominado Carta Negra. Esta constitución fue promulgada durante el gobierno de García Moreno, un líder autoritario que buscó consolidar el poder del Estado. Algunas características de aquello fue un control autoritario limitado de libertades individuales y políticas. Declaró a Ecuador como un estado conf confesional católico, lo cual significó que la Iglesia Católica tenía un papel preponderante en la vida pública y política. Tenemos la octava Constitución en 1878. El contexto de aquello fue promulgada tras el asesinato de García Moreno en un momento de inestabilidad política y social. Algunas características de aquello fue las reformas destinadas a equilibrar el poder entre el ejecutivo y el legislativo, buscando así una mayor democracia y representación. También estableció mecanismos para la elección de funcionarios públicos, lo que marcó un cambio hacia un sistema más participativo. A continuación, mi compañera. Buenas noches, doctor. Bueno, continuamos con la novena Constitución de 1884, que en sí surge en un periodo de búsqueda de descentralización del poder en respuesta a las demandas regionales. Como características podemos ver que fortaleció el poder de las provincias, permitiendo mayor autonomía en la gestión de sus asuntos. Además, también la descentralización buscó atender las necesidades locales y disminuir la concentración de poder en el gobierno central. Continuamos con la décima constitución, la de 1897, redactada en el contexto de la revolución liberal liderada por Eloy Alfaro, que buscó modernizar el país y promover reformas sociales. Podemos ver que esto garantizó derechos civiles como la libertad de expresión, de asociación y de prensa. También eliminó el Estado confesional promoviendo la separación de la Iglesia y el Estado, lo que esto permitió un enorme más plural y secular. Ya, continuamos con la undécima Constitución, la de 1906. Esta constitución fue parte de las reformas liberales
que buscaban transformar la estructura política y social del país. Podemos decir que esta constitución promovió de manera más efectiva la separación entre la Iglesia y el Estado, limitando la influencia religiosa en la política. También introdujo medidas de la modernización del sistema educativo y la protección de los derechos individuales. La 12ª Constitución, la de 1929. Bueno, en esta Constitución es un periodo de creciente conciencia social y laboral, que en esta Constitución se destacó por su enfoque progresista. Podemos decir que las características de esta Constitución fue la primera en incluir derechos laborales y sociales, como el derecho a la huelga y a la seguridad social. Además, también es considerada progresista para su época. Reflejó una respuesta a las demandas de los trabajadores y un reconocimiento de su importancia en la estructura social. Cada una de esas constituciones refleja un contexto histórico y luchas políticas de su tiempo, marcando en sí el camino hacia un Ecuador más democrático y pluralista. Bueno, seguimos con la decimotercera Constitución, que corresponde a la de 1945. Esta Constitución promulgada en un periodo de cambio. Esta Constitución busca responder a las demandas de una sociedad que exigía mayor participación política y derechos sociales. En sí, estableció un enfoque democrático, enfatizando la importancia de la participación ciudadana en el gobierno. También amplió los derechos sociales, incluyendo principios de justicia social y bienestar. Además, su duración fue breve debido a la inestabilidad política, marcada por golpes de Estado y conflictos internos que impidieron su implementación efectiva. A continuación, mi compañero. Seguimos con la 14ª Constitución que fue creada en 1946. Esta constitución fue redactada como respuesta directa a la inestabilidad y los problemas generados por la constitución anterior. Esta constituía de características que introdujeron reformas políticas que buscaban establecer un marco más sólido para la gobernanza y a la participación ciudadana. Además, que esta también incluyó reformas sociales que promovieron el bienestar y la protección de los derechos de los ciudadanos, intentando estabilizar el clima político del país. La 15ª Constitución fue creada en 1967 con la finalidad de tener las tensiones políticas y sociales. Esta Constitución buscó establecer un sistema que equilibrara a los diferentes poderes del Estado y este tenía las características de establecer un sistema parlamentario, donde el poder legislativo adquirió mayor relevancia y además buscaba reducir la concentración del poder en el ejecutivo. También esta promovió la separación de poderes y la independencia del sistema judicial, los elementos cruciales para el fortalecimiento de la democracia. A continuación, mi compañera. Décimo séptima Constitución. La séptima Constitución fue creada en 1998. Esta Constitución fue redactada por un ambiente de apertura democrática en años de crisis política y económica. Bueno, también introdujo las garantías de los derechos humanos y sociales que aseguraba el respeto por la dignidad de los ciudadanos. También se enfocó en la inclusión de grupos históricamente marginados, promoviendo políticas de privacidad, bueno, de equidad y justicia. Eh, También su enfoque ecológico reconoce la importancia de la protección del medio ambiente como un derecho fundamental. La 18ª Constitución
Sí. Que es la Constitución actual, redactada durante el gobierno de Rafael Correa. Esta Constitución se enmarca dentro de un proceso de transformación política y también social en el país. También introdujo un modelo de Estado plurinacional, reconociendo la diversidad étnica y cultural del Ecuador. También garantizaba la representación de los pueblos indígenas y afroecuatorianos. Estableció derechos de la naturaleza, promoviendo un enfoque de desarrollo sostenible y respeto por el medio ambiente. También amplió los derechos ciudadanos, garantizando un conjunto más amplio de los derechos sociales, económicos y culturales, reflejando un compromiso con una democracia participativa e inclusiva. Cada una de estas constituciones ha juzgado un papel que es crucial en la evolución política y social del Ecuador, reflejando las luchas y las aspiraciones del pueblo a lo largo de ese tiempo. Esto es todo la exposición del grupo 5, que estamos conformados por Joel Plúas, Lisbeth López, Paola Zambrano, Jennifer Kawaski y mi persona, Ángela Barragán.